Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Siguiendo nuestro viaje de conocimiento, voy a hablarles hoy de la geometría de la creación. Esta geometría expresa la esencia misma del universo, por eso algunos le han llamado geometría sagrada, aunque es más apropiado geometría de la creación, ya que en el universo no hay nada sagrado, puesto que sagrado es una consideración humana, es lo que se considera digno de veneración u objeto de culto por atribuírsele un carácter divino. Así que vamos a centrarnos más en una descripción científica, ¿no? Que nos ayude a comprender. Así que le vamos a sacar el adjetivo de sagrado, ¿no? Simplemente geometría de la creación. Estas son las formas con las que el espíritu crea el universo. El universo es una creación espiritual, es un hecho. Las penurias, las dificultades, el sufrimiento del ser humano, todo esto es debido a olvidar esta verdad fundamental. La ciencia se volvió materialista y las religiones también, basadas en falsedades, en malas interpretaciones y en ilusiones de los sentidos. El universo en el que vivimos es vivo y consciente. Piensa y respira. Está hecho de luz, es de naturaleza eléctrica y por lo tanto dual. Es decir, el universo está polarizado. El universo se transforma, cambia continuamente, siguiendo patrones geométricos. Muy simple, si no, ¿de dónde saldría la vida, la conciencia, la armonía, la música y las matemáticas? Piensa en esto. ¿Acaso son inventos humanos? ¿Son casualidades? Existe una conciencia detrás de cada creación. La conciencia creadora extiende su energía e información en forma radial, desde un punto de quietud omnipresente a otros puntos, siguiendo el deseo de dar forma a su imaginación. El deseo siempre es lo primero, es lo que pone en marcha al espíritu. El espíritu dirige a la energía y ésta se condensa en materia. Nuestro mundo físico es una creación del espíritu. A su vez, el mundo físico tridimensional le sirve de contención y de límite al espíritu. Es su vehículo. Empecemos por las formas básicas más representativas, el cubo y la esfera. En la naturaleza, los pares de condiciones opuestas y complementarias nacen el uno del otro y se transforman entre sí como consecuencia de este intercambio. La esfera y el cubo son dos formas opuestas de las cuales surgen las formas de todas las cosas. Se puede decir que son las formas esenciales, la madre y el padre de todas las formas. La esfera y el cubo manifiestan el principio cósmico de equilibrio. La esfera integra aquellas diferentes formas entre sí para interconectarlas en la unidad. El centro verdadero del círculo o la esfera es un punto, pero el punto, como ya vimos, carece de dimensión y por lo tanto escapa a nuestra percepción y capacidad de manifestación. No pertenece a nuestro mundo, porque en nuestro mundo todo tiene extensión, dimensión, ya que el mundo físico es forma, pero el punto pertenece a otra escala del ser, existe más allá de la realidad física, es literalmente metafísico. Sin embargo, como ya lo he explicado en otros capítulos, todo está hecho de puntos. Es la relación entre la existencia y la no existencia. Ambas son dos aspectos de la misma conciencia creadora. La existencia es tiempo y dimensiones, es decir, es manifestación. El punto es lo opuesto.
El punto simboliza la unidad, la totalidad, la perfección. El punto lo contiene todo, solo que en potencia, no manifestado. De él nacen el cubo y la esfera, que son las formas en las cuales se revela el punto. Lo que en el punto es todavía potencialidad, sin dimensiones, toma forma a través del cubo y de la esfera. Las ondas esféricas de luz se proyectan en las tres dimensiones del cubo en una infinitud de frecuencias y colores, creando todas las formas y la ilusión de la realidad física. El universo se estructura en niveles de energía. La geometría del vacío genera todos los niveles de la escala. Cada límite es una resolución de la estructura fractal, desde la más pequeña partícula hasta una galaxia. Y en el cuerpo humano, las células se multiplican de este modo también y se autoorganizan siguiendo la geometría específica de la estructura del vacío. Y en un principio estas células todavía indiferenciadas, llamadas células madre totipotenciales, ya que cada una contiene toda la información para crear a un ser humano, se irán diferenciando en las sucesivas divisiones, formando así células epiteliales, musculares, óseas, neuronas, etc. Y estas se irán organizando en diferentes niveles, tejidos, órganos, sistemas y aparatos. Todo siguiendo una forma estructurada. Estamos hechos de material cósmico y a la manera exacta del universo. Somos una extensión del espacio, una forma surgida del vacío, el universo que se observa a sí mismo en una experiencia humana. Y esta retroalimentación, este flujo de información y energía de ida y vuelta que permanentemente crea la realidad, es en esencia el universo aprendiendo sobre sí mismo. Por supuesto, esta es una descripción y por tanto limitada. Lo que llamamos vacío no es tal. Por el contrario, es un pleno de potencialidad que al desplegarse se va dividiendo en niveles cada vez de menor energía e información, producto justamente de esta división. La forma física es el último nivel, el determinado, es el nivel de la experiencia. La realidad física es proyección de planos superiores. El pensamiento consciente es el resultado de la actividad eléctrica de un pequeño grupo de neuronas, nada más. Y como vimos en capítulos precedentes, podemos resumir todo en la dinámica conjunta de dos fuerzas. Una hacia adentro, que contrae, y la otra hacia afuera, que expande. Gravitación, electromagnetismo, transformándose mutuamente y cambiando su polaridad, estructurándose en niveles de energía. Cuanto más dividido, menos energía. Más físico es, menos energía tiene. El nivel atómico contiene más energía que el nivel celular. Una cosa es romper una célula y otra romper un átomo. Una célula madre contiene una potencialidad mayor que una célula determinada, como decía antes. Por ejemplo, cualquier célula epitelial, muscular o un glóbulo rojo, que son el resultado de múltiples divisiones y transformaciones hasta madurar en la forma específica y perder su potencialidad para ganar en especificidad. El inconsciente es fuente de poder e información, muchísimo más que el nivel consciente, que representa apenas un 5% en el mejor de los casos. Comprender esto con la totalidad de tu ser significa realizar que fundamentalmente tu cuerpo físico es solo uno de los tantos niveles de organización, pero también eres energía y luz, un cuerpo espiritual
que te conecta con todo, el cuerpo mismo del universo. Somos la forma y la conciencia del universo. Estamos hechos a partir del vacío y nuestro cuerpo refleja esta forma. Las posturas que adopte el cuerpo físico, nos permitirán experimentar las diferentes dimensiones del ser, distintos niveles de energía de esta organización universal: cuerpo, energía, mente, cubos, tetraedros y esferas. El triángulo es la forma de la transformación, de la quietud del cubo al movimiento de la esfera y viceversa. Dije triángulo en 2 dimensiones. El tetraedro o la pirámide ya es en 3 dimensiones, ya que contiene volumen. Así que hablemos de cubos, tetraedros y esferas. Y hay otras formas geométricas ya descritas en la antigüedad, dándole un valor espiritual, cósmico, incluso mágico, relacionándolas con los elementos de la naturaleza, como los sólidos platónicos. Ya Platón, Pitágoras los describían: tetraedro, cubo, octaedro, icosaedro. También la flor de la vida en otras culturas, hecha de círculos entrelazados, creando patrones geométricos. Ya estas figuras, la flor de la vida, el cubo de Metatrón, Vesica Piscis, encontrados en descubrimientos arqueológicos muy antiguos. Si tienen interés, pueden googlear, pueden buscar. Ahora vamos a centrarnos en las formas más básicas, fundamentales, como lo son el cubo y la esfera. Y esto, que es solo una descripción, describimos cómo el espíritu construye su universo, estructurando el vacío, siguiendo patrones geométricos y matemáticos específicos. Y estas formas poseen cualidades que expresan la dinámica de la creación, contienen al espíritu. Recuerda que la esencia es unidad, el espíritu creador es inmóvil, es todo, es conciencia infinita y por lo tanto indescriptible. Cada cosa creada manifiesta, de acuerdo a su lugar en la evolución, una parte o un nivel de esta conciencia. En realidad se trata de planos y frecuencias, desde los planos más físicos, densos y de baja vibración, hasta los más espirituales y sutiles, que vibran a altísima frecuencia. Como ya sabemos, el espíritu se separa para moverse, se polariza. La multiplicación y la división aparente del espacio en presiones o cargas eléctricas opuestas crean la fuerza de gravedad y la radiación, que conforman la verdadera dinámica de este universo cambiante. La información se irradia en forma de esfera y viaja como una onda, extendiéndose en espiral. El movimiento es siempre circular. Opuestamente, ya vemos, todo lo que se materializa lo hace en forma de cubo, de ahí las 3 dimensiones de nuestro mundo. La cuarta dimensión es el tiempo, que marca la duración y la continuidad de un evento consciente en otro. El tiempo es la medida del movimiento dentro de los límites del cubo. Nuestros sentidos están diseñados para manejarse dentro del cubo. De ahí la realidad tridimensional de nuestra vida diaria. Y para captar la presión y el movimiento, la forma, los colores y una multitud de estímulos externos e internos. En otras palabras, nuestros sentidos captan el desequilibrio. Para poder percibir la otra parte del ciclo, que es la parte más profunda, la que no se ve, la raíz de las cosas, hay que trascender los sentidos y la mente ordinaria, el pensamiento consciente. De esta manera se puede ir más allá de los límites del cubo, es decir,
de nuestra realidad habitual y expandir las dimensiones de la conciencia. La forma del mundo que percibes es la forma de tu conciencia. El tiempo como lo percibes es el movimiento de tu conciencia. El tamaño y las dimensiones de tu universo son las de tu conciencia. Tu conciencia le da forma a la realidad. Puedes vivir en una realidad de 2 dimensiones, plana, chata, estrecha, rutinaria, en blanco y negro, sujeta a una pantalla de ordenador o de TV, o puedes proyectar una realidad multidimensional, abierta, llena de posibilidades, de colores, de tonalidades, de matices, creativa, expansiva y amorosa. Los límites de tu universo pueden ser un cuadrado chato, es como vivir en Chatolandia, donde ni siquiera imaginas que hay otra dimensión y mucho menos otras dimensiones. O puedes vivir en un espacio multidimensional, con mayor cantidad de información y energía. Un ejemplo es el hipercubo, donde en realidad la expansión, el cambio de dimensión es hacia adentro, creando múltiples divisiones. Es decir, el espacio se divide, pero hacia el interior de tu ser, no hacia afuera. Las dimensiones superiores están plegadas y por eso no las percibimos con nuestros sensores tridimensionales. En nuestro mundo físico no podemos ver un hipercubo, porque no podemos percibir más allá de las 3 dimensiones. Así que solo vemos la proyección de lo que sería un hipercubo. Esto se parece a 2 cubos anidados con todos los vértices conectados por líneas. La diferencia es que en el hipercubo real de 4 dimensiones, todas las líneas tendrían la misma longitud y todos los ángulos serían ángulos rectos. Veámoslo. Comencemos con un cuadrado. Ahora hagamos un cuadrado más grande. Finalmente conectamos los 2 cuadrados por sus vértices. Tenemos una representación en 2 dimensiones de un objeto en 3 dimensiones. El cubo. Al rotar la cámara es fácil ver que tiene ancho, alto y profundidad. Es decir, es un objeto tridimensional. Es difícil saber solo con una sola imagen si esto es un cubo o solo 2 cuadrados conectados. Un hipercubo en 0 dimensiones es un punto de 0 dimensión. Un hipercubo en una dimensión es una línea. Tomando 2 puntos los conectamos por una dimensión. Tenemos un solo eje al cual llamamos X. Un hipercubo en 2 dimensiones es un cuadrado. Tomando 2 líneas, las conectamos, le hacemos una dimensión extra y tenemos 2 ejes, X e Y. Un hipercubo en 3 dimensiones es un cubo tomando 2 cuadrados, los conectamos por una dimensión extra. Tenemos 3 ejes, X, Y y el eje Z. Podemos representar este objeto en 3 dimensiones en un espacio de 2 dimensiones, rotando. Esta representación no puede capturar todas las propiedades del cubo, por lo tanto se ve deformado. Por ejemplo, las aristas que conectan a los 2 cuadrados no tienen la misma longitud que el resto. Un hipercubo en 4 dimensiones es un tesseracto. Tomando 2 cubos, los conectamos por una dimensión extra, tenemos
4 ejes, X, Y, Z y W. La conexión de estos dos cubos se hace en la dimensión W, que es perpendicular a las otras tres. Como seres tridimensionales nos es difícil imaginar una cuarta dimensión, pero es análogo a lo anterior. Y una quinta dimensión podríamos lograrla conectando dos hipercubos de la misma manera. Por supuesto es un ejercicio de imaginación, pero esto nos lleva a otras dimensiones. Bueno, es un poco complejo e imposible de captar un hipercubo con nuestros sentidos tridimensionales, mirando una pantalla en 2 dimensiones. Pero puedes imaginarlo, puedes aceptar y abrirte a una realidad de mayores dimensiones, aceptando que para lograr esto debes trascender tus sentidos físicos tridimensionales. Es un buen ejercicio de imaginación para expandir tu mente más allá de los muros de tu percepción ordinaria. Este movimiento de la mente enriquecerá tu vida interior. Y este aumento de vida interior, o vamos a llamarlo interioridad, amplifica las dimensiones del ser, concentra poder redirigiendo el flujo de energía, afectando así la realidad física, generando por tanto un aumento de la masa y un incremento en la fuerza de gravedad en tu sistema, curvando de esta manera el espacio-tiempo, dirigiendo a la materia, generando en el sistema interno coherencia y orden molecular, modelando el cuerpo físico, optimizando su funcionamiento y dándole forma a la realidad multidimensional. Recuerda, a mayor presión, mayor volumen. Mayor presión, mayor expansión. Cuanto mayor la fuerza de gravedad, mayor será el campo electromagnético que la rodea. Todo esto en lenguaje científico, para ayudarnos a comprender, darnos un marco de conocimiento, pero es muy simple. Todo se manifiesta a partir de la unidad y del equilibrio en tu sistema. La intensidad de tu brillo es proporcional a la profundidad de tu ser. La coherencia permite que el cerebro procese de manera unificada y eficaz mayor cantidad de información modificando en virtud de la plasticidad neuronal, incluso el sistema físico. Las redes neuronales se van reacondicionando, reprogramando para esta nueva realidad. Y esto evidentemente aumenta las posibilidades y mejora la adaptación, el aprendizaje y la calidad de vida, creando una realidad más armoniosa, más inteligente y más luminosa. Pero aceptando que lo que llamamos realidad no es real, es en realidad virtual, ya que la realidad es una interpretación, es un relato, una ilusión. Podemos decir que es el resultado de la proyección de la luz en diferentes frecuencias y su reflejo dentro de los límites del cubo, creando la realidad física tridimensional. Nuestros sentidos están ajustados para que podamos funcionar en el plano tridimensional, que es el plano de la experiencia, donde transcurre el sueño de nuestra vida cotidiana. Que percibamos algo como sólido no significa que sea real. Se trata simplemente de una cristalización o condensación transitoria, momentánea, de la energía. Además, sujeto a la interpretación que hacemos de esta percepción. La interpretación,
la valoración, de manera que eso que percibimos existe en relación a cómo lo valoramos, cómo lo definimos, cómo lo describimos. El mundo se ajusta mediante acuerdos. Aceptamos lo que percibimos como realidad por los acuerdos que hacemos. Y lo que el cerebro no lo ve, no existe. Si el cerebro no lo ve, mejor dicho, eso no existe. Así que las cosas no son lo que parecen. Era un ejemplo. El agua es un líquido, que puede ser un gas, como el vapor, o sólido como el hielo. Puede ser visible o invisible. Evaporarse y desaparecer para luego condensarse y reaparecer. Su estado cambia, su esencia no. La verdadera identidad no depende de la forma. Lo verdaderamente real no nace ni muere. Es eterno e infinito. No depende del tiempo ni del espacio. De hecho, los crea. La conciencia es lo único real, y no sus proyecciones. Nuestra parte real es nuestro ser espiritual, nuestra esencia cósmica infinita. Pero no la vemos porque no está polarizada, no se mueve, y está en todas partes, o en ninguna. El pensamiento consciente y todo lo que percibimos con los sentidos son solamente la actividad de la conciencia. Emerge como el resultado de una causa, un estímulo. Es reactivo, no tiene existencia propia porque es el efecto de causas entrelazadas y además su existencia es transitoria ya que representa solo una parte del ciclo. Luego desaparece. En este universo de fuerzas opuestas que se complementan, todas las creaciones contienen este mismo principio dual. Todos los fenómenos tienen su contraparte, forma y no forma, materia y energía, cuerpo y mente. La física ya hace mucho tiempo comprobó la dualidad onda-partícula. La información viaja como una onda y se materializa como una partícula. Se particulariza en una realidad determinada. Ondas de posibilidades, partículas de experiencia, y que dependen de la mirada del observador para tomar uno u otro camino. Existencia y no existencia no están separadas, forman una unidad. Una contiene a la otra. Lo que consideramos vida es solo el movimiento de la vida. Omitimos la otra mitad del ciclo, que es la muerte. Aunque en realidad es más apropiado decir la desaparición, la no existencia, el cambio de estado. Desde el punto de vista del universo no existe la muerte, ni el nacimiento, solo la transformación, cambios de estado, como el agua. Todo es vida, todo es conciencia, es un universo creado con el deseo y la imaginación. Somos creadores porque somos conciencia. La realidad física es nuestro sueño y nosotros somos el sueño de un ser superior. El movimiento de la vida es el sueño del creador. Ok, gracias por su atención. Espero verlos en el próximo video. Pueden dejar sus comentarios, sus preguntas. Si tienen ganas, si les gustó, pueden compartirlo. Y nos vemos en el próximo video, ¿ok? Chao.